tal amigos? Estamos en el video de proposiciones en la segunda parte, curso de matemáticas básicas. La idea es explicar un poco sobre las tablas de verdad y en qué momento podemos hacer el uso de las variables que hablamos en el video pasado. Entonces recordemos un poco que las variables, ¿cierto? Vamos a empezar las variables utilizadas para este tipo, digámoslo así, de proposiciones, siempre lo veíamos reflejados como P, como Q, como R y como S, ¿cierto? ¿En qué momento podemos utilizar las variables, cierto? Uno dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso de las variables? Pues resulta que nosotros podemos decir, la Tierra es plana, ¿cierto? Y como vamos a ver todo lo referente a los conectores lógicos y las tablas de verdad, también podemos decir, la Tierra es plana y, ¿cierto? Podemos decir que 2 más 3 es igual a 5, ¿cierto? Entonces yo tengo en este momento dos frases declarativas que están conectadas por medio de esta I. A esto le llamamos un conector lógico, ¿cierto? Que ya enseguida después de esto, entonces vamos a hablar un poco sobre estos conectores lógicos. ¿Por qué? Porque los conectores lógicos, ¿cierto? Van a cumplir una función muy importante. Para cada conector lógico existe una tabla de verdad y ahorita la vamos a construir. Entonces, estas variables, ¿cierto? Les voy a hablar de esas variables primero porque me parece súper importante hablar de eso. Estas variables pueden ser reemplazadas en lugar de estas frases declarativas. Por ejemplo, yo a esta frase declarativa la puedo llamar como P, ¿cierto? Y a esta frase declarativa la puedo llamar como Q. Y este conector lógico, recuerden que el conector lógico para I, entonces sería este símbolo. Entonces yo puedo escribirlo de esas dos formas. Puedo escribirlo en las frases declarativas o puedo escribirlo de forma simbólica. Entonces podemos poner P y Q. Y si hacemos la traducción, pues simplemente tenemos la Tierra es plana y, ¿cierto? Que tenemos acá este símbolo, 2 más 3 es igual a 5. Entonces esto sería de forma simbólica. Por eso quería explicarles primero esta parte. De ese mismo mote podemos tener muchas frases declarativas con diferentes conectores. Pero entonces vamos a empezar un poco con todo lo referente, ¿cierto? A las tablas de verdad para que entonces entendamos un poquito qué quiere decir todo esto con los ejercicios. Entonces vamos a empezar con el primero, ¿cierto? La primera tabla de verdad que habíamos hablado, que era la negación, ¿cierto? Para la negación, entonces existe que la variable utilizada va a ser P, ¿cierto? Y su variable inversa va a ser negación de P. Vamos a construir dos, ¿cierto? Solamente vamos a construir dos filas y ya les voy a explicar el por qué. Vamos a hacer en la primera, que sea la primera verdadera y falsa, ¿cierto? Y en la segunda, que es la negación, pues va a ser todo lo contrario de lo que tenemos acá, que es si P es verdadero, en esta negación P va a ser falso. Y si es falso, pues va a ser verdadero, porque es todo lo contrario. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a decir que 2 más 3 es igual a 5, ¿cierto? Pues esto es verdadero, ¿cierto? Pero si nosotros dijéramos lo contrario, queríamos decir, no es verdad que 2 más 3, ¿cierto? Es igual a 5. Entonces, ¿yo qué podría hacer en este caso? Yo digo, para esta frase declarativa yo lo podría nombrar como P. Pero para esta frase declarativa, como estamos diciendo que no es verdad, es todo lo contrario, entonces podría decir que es negado de P. Esto es uno de los ejemplos que podríamos utilizar para la negación. Entonces, por ende, yo construiría esta tabla de verdad.
todo lo que es verdadero lo convierte en falso y todo lo que es falso lo convierte en verdadero. Ahora bien, antes de que empecemos con las otras tablas, es importante para crear una tabla, ¿cierto? Yo tengo que saber algo. ¿Qué número de variables tengo? ¿Cierto? En este caso, para la negación solo utilizamos una y hay una fórmula general que es 2 a la n es igual pues a una constante, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Este n es el número, vamos a ponerlo acá, es el número de variables, ¿cierto? Que tengo en las tablas de verdad. Entonces, en este caso, ¿cuántas variables tenemos? Solamente tenemos p. Entonces hacemos el reemplazo, que n es el número de variables. ¿Cuántas sería el número de variables? Tendríamos 1, ¿cierto? Entonces 2 a la 1, ¿cuánto nos daría? Pues nos va a dar como constante 2. Por ende, ¿cuántas filas entonces vamos a utilizar? Vamos a utilizar 1 y vamos a utilizar 2. ¿De qué forma? Luego lo vamos a ver. Es una forma muy apropiada para interpretar este tipo de, digamos, de ecuación general que tiene para crear esas tablas. Entonces ya tenemos la negación. Vamos a hablar un poco entonces de lo que es luego la conjunción, que tenemos la conjunción acá, ¿cierto? Entonces, conjunción, habíamos hablado de que la conjunción, ¿cierto? Su símbolo era este y que su interpretación era como una I, ¿cierto? Entonces, para esta tabla, obviamente vamos a necesitar, como estamos hablando de un conector lógico I, entonces vamos a necesitar ¿cuántas variables? Vamos a necesitar dos variables, por lo tanto vamos a utilizar a P y a Q, ¿cierto? Como estamos utilizando P y Q, pues entonces el resultado de la tabla tiene que ser P y Q, ¿cierto? Entonces, lo que ya les había dicho, tengo dos variables, entonces por lo tanto utilizo en la ecuación general 2 a la n es igual a una constante que vamos a mirar. Entonces quedaría 2 a la 2 porque tengo dos variables, me daría 4, ¿cierto? 2 a la 2 es 4, entonces por lo tanto, ¿cuántas filas tendría que utilizar? Tendría que utilizar 4. 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué iría entonces en la primera fila, en la primera columna, perdón, en la primera columna? Entonces llevaríamos que la mitad de estas al principio serían verdaderas y que la otra mitad serían falsas. Van a ser falsas, ¿cierto? Esta es una condición, esto es un truco. Y luego vamos a hacer la segunda columna que es con la Q y como tenemos dos verdaderas y dos falsas, pues esta va a quedar intercalada y empezaríamos con verdadero, intercala con falsa, luego vuelve al verdadero y luego vuelve al falso. A medida que vayamos avanzando en el número de variables les voy explicando mucho mejor qué es lo que va pasando entre más variables yo tenga, cómo puedo construir yo esa tabla según esto que les acabo de decir, que la mitad se coloca primero verdadera, la otra mitad falsa y la otra la vamos intercalando. Entonces vamos viendo a medida que van pasando los ejercicios. Como ya tenemos acá esta tabla, entonces lo que vamos a realizar acá como tal es crear la tabla de verdad, ¿cierto? Para la tabla de verdad, cuando dos proposiciones son verdaderas, entonces cuando tenemos una I de conector lógico, nuestro valor de verdad va a ser verdadero. Cuando tenemos que la P es verdadera y Q es falso, o que la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa y están conectados por medio de un I, entonces podemos determinar que es falsa. Y cuando tenemos también una conjunción o una proposición en la que la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera y están conectadas por medio de un I, son falsas también, y cuando las dos son falsas, entonces su conclusión es que también es falsa. Esta sería nuestra tabla, ¿cierto? Que es muy importante que las vayan apuntando porque las vamos a necesitar a medida
que vayamos haciendo los ejercicios, luego les explico el por qué, para que tengamos como claro esa parte, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir entonces con nuestra otra tabla, ¿cierto? Que es de la disyunción. Vamos a escoger acá la disyunción que es cuando hablamos de la O, ¿cierto? Entonces hablamos de disyunción inclusiva y acá su símbolo, ¿cierto? Va a ser, es como la conjunción pero hacia abajo, que lo que interpretamos es como una O. Entonces tendríamos también cuántos valores, ¿cierto? O cuántas variables necesitaríamos para hacer este tipo de conexiones. Obviamente necesitaríamos dos proposiciones. Entonces en este caso esta proposición vamos a utilizarlas como P y Q. Y el resultado de la tabla que nos estaría dando que P o Q, ¿cierto? Acá realizamos básicamente lo mismo, ¿cierto? Tenemos que es 2 a la 2 porque tendríamos dos, ¿cierto? Dos variables, que esto es igual a 4, que nos da el número de columnas que debemos de poner para esta tabla, ¿cierto? Entonces tenemos 2, 3 y tenemos 4 acá. Entonces empezamos, como lo dije ahora. Para esta primera columna vamos a poner las dos primeras verdaderas, la mitad, ¿cierto? Si tenemos 8, ¿cierto? Filas, entonces vamos a poner 4 verdaderas y 4 falsas. Como en este caso tenemos solamente 4 filas, vamos a poner 2 verdaderas y vamos a poner 2 falsas. Nuestra segunda columna va a quedar intercambiado, ¿cierto? Entonces, en este caso sería verdadero falso y verdadero falso. Ahí lo tenemos. Cuando tenemos entonces, ¿cierto? Este tipo de disyunción inclusiva, dos proposiciones que se conectan por un conector lógico O, entonces nuestro valor de verdad, ¿cierto? Para los dos valores verdaderos va a ser verdadero, ¿cierto? Y para este valor que la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, están conectadas por la O, me va a dar un valor de verdadero también, ¿cierto? Cuando tenemos falso y verdadero, vamos a tener un verdadero, y cuando tenemos dos falsas, ¿cierto? Entonces nuestro valor de verdad va a ser acá falso, ¿cierto? Recuerden que yo puedo, ¿cierto? Yo puedo, digámoslo así, no di el ejemplo con la conjunción, pero en este lo podemos dar, ¿cierto? Que ese sería mi ejemplo. Vamos a hacer lo mismo con la Tierra, ¿cierto? La Tierra es redonda, ¿cierto? O 2 más 2 es igual a ¿qué? Es igual a 4. Entonces, yo puedo conectarlos por medio de la O y puedo representarlos de manera simbólica. Claro que sí. Miremos que la Tierra es redonda. Esto lo podríamos llamar como P, ¿cierto? Este O, entonces sabemos que es el símbolo que nos acompaña acá arriba de la tabla. Y 2 más 2 es igual a 4. Podríamos representarlo con una letra Q. Y esto entonces podríamos darle un valor de verdad, ¿cierto? Entonces podemos mirar la tabla. Vamos a mirar, acá esto es igual a qué. Entonces P, ¿cierto? La Tierra es redonda, esto es verdadero, ¿cierto? ¿Y quién lo conecta? Esta O y la Q. Entonces nos están diciendo 2 más 2 es 4, ese valor es verdadero. Por lo tanto, miremos acá, miremos que esta O, verdadero, conectado con O, verdadero, vamos a ver, verdadero y verdadero, entonces me va a dar un resultado verdadero, ¿cierto? Esto es como un ejemplo, ¿ya? Esto sería el ejemplo para la disyunción inclusiva. No se preocupen que más adelante vamos a hacer ejercicios sobre todo este tipo de conectores para que les quede un poco más claro. Vamos a hablar ahora entonces de otro conector, ¿cierto? Otro conector lógico que sería entonces nuestro conector de condicional, ¿cierto? Ese que es un conector condicional. Entonces hablamos de condicional, ¿cierto? Cuando
tenemos un símbolo, ¿cierto? Vamos a ponerlo así. Tenemos este símbolo. ¿Y qué significa ese símbolo? Entonces, también tenemos unos valores. ¿Qué valores tenemos o qué variables tenemos? Tenemos P y Q. Siempre los vamos a hacer con estas dos variables para estas tablas. Y P, entonces Q, ¿cierto? Es igual. Tenemos dos variables, ¿cierto? Por lo tanto, como tenemos dos variables, sería 2 a la 2 es igual a 4 filas, ¿cierto? Entonces estas 4 filas las vamos a poner acá, ¿cierto? Perdón, acá. Y lo que vamos a hacer es que la mitad la ponemos verdadero y la otra mitad la vamos a poner falsas. Esta la vamos a poner intercalada como ya lo habíamos dicho. Y ahora entonces vamos a dar esta tabla, vamos a crear esta tabla. Esta tabla, cualquiera de los videos de matemáticas y libros de matemáticas las van a encontrar de esta forma, ¿cierto? Para este condicional, cuando los dos valores de verdad son verdaderos y están conectados por medio de este símbolo o por medio de esta palabra, entonces ellos van a llevar su valor de verdad en los dos verdaderos, va a ser verdadero también. Cuando tenemos un verdadero y uno falso, entonces nuestro valor va a ser falso. Cuando tenemos falso y verdadero, entonces nuestro valor va a ser verdadero, y cuando los dos son falsos, va a ser, ¿cierto? Verdadero. Entonces, ¿cierto? Podemos hacer un ejemplo y vamos a decir que 3 más 2 es igual a 5, o si 3 más 2 es igual a 5, entonces 2 más 2 es igual a 6. Entonces vamos a ver qué pasa acá con esta tabla, ¿cierto? ¿Qué pasaría acá? Entonces yo lo puedo representar de una forma simbólica, claro que sí. Vamos a decir que esto que tenemos acá, ¿cierto? Esto que tenemos acá es una proposición, una frase declarativa, y la vamos a llamar P. Y miremos lo que tenemos acá. Entonces, este conector lógico, y decimos que esta otra frase declarativa, 2 más 2 es igual a 6, la vamos a llamar Q. Entonces miremos acá. 3 más 2 es igual a 5. Pues sí, esto es verdad, ¿cierto? Conector lógico, entonces ¿quién? Entonces Q. Entonces 2 más 2 es igual a 6. Pues esto es falso, ¿cierto? Y podemos ver que en la tabla, ¿cierto? Cuando el primer valor o la primera proposición es verdadera, pero la segunda es falsa, entonces miremos que tenemos un valor de verdad falso. Entonces, por lo tanto, el resultado de esto va a ser falso, ¿cierto? Este sería para ese caso, para el caso del condicional. Entonces vamos a hablar ya sobre el bicondicional. Como les digo, no se preocupen, vamos a hacer ejercicios sobre esto para que les quede mucho más claro. Y acá vamos a poner entonces bicondicional, ¿cierto? Este es el bicondicional, que nuestro símbolo como tal sería este símbolo, y nuestra interpretación sería sí y solo sí, para interpretarlo pues como en el texto normal. Entonces vamos a escribir acá P y Q, que como ya les había dicho, son dos variables y por lo tanto 2 a la 2 es 4, que es nuestra fórmula general, que es 2 a la 2 es 4, o sea, este es el número de filas que tengo que poner. Nuevamente entonces ponemos como la regla que les dije, que la mitad van a ser verdaderas, la otra mitad va a ser falsas para la primera proposición, y la segunda proposición iría de forma intercalada. Entonces acá lo tenemos. ¿Qué valor le vamos a dar? Entonces vamos a decir que P, sí y solo sí, Q. Acá lo tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando ya tenemos este tipo de tablas, entonces lo que vamos a tener acá como valor de verdad para los dos verdaderos es un verdadero,
¿cierto? Para el verdadero y falso, cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa y la acompaña de sí o solo sí, entonces es falso. Cuando es falso y verdadero sería falso, y cuando los dos son falsos entonces nos va a dar un valor verdadero. Entonces no se preocupen, vamos a hacer ejercicios. Estos son los conceptos, quería que ustedes tuvieran como esto claro, ¿cierto? De cómo sacábamos entonces una tabla de verdad por medio de esta ecuación, ¿cierto? Esto es una notación general para yo saber, dependiendo del número de las variables, es mi número de filas, ¿cierto? Y también dependiendo mi valor, ¿cierto? De mi conector lógico, cuál sería el comportamiento si la proposición son verdaderas, una es verdadera y una es falsa. Y esto sería como tal, pues, la explicación de estas tablas de verdad. Espero que les haya gustado y que puedan mirar este video en varias ocasiones para que vayan interpretando y podamos hacer los ejercicios el próximo video.